Buscamos la palabra de hoy en el libro de Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 6. En el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 6. Dice así: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Amén. La compositora Jim va a compartir la palabra. Lo único que se me ocurre en este momento es exacto. Bueno, vamos a orar antes de compartir la palabra. Buen Dios, te damos las gracias en este día. Señor, tu buen día, Señor, y especialmente el Día de la Madre, tal como ha orado el anciano. Te damos las gracias porque nos podemos congregar ante tu presencia y alabarte, Señor, y orarte y sobre todo escuchar tu voz. En este momento, Señor, que esta palabra sea de consuelo, de aliento, de realmente fuerza para todas nuestras mamás, nuestros papás, y también sea de mucha sanación para aquellos que somos hijos. Te damos las gracias por todo, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hoy alabar el 찬송가 579 en coreano. Vamos a ver primero la letra. Yo no pude hacer esto en el primer culto, pero me di cuenta que en realidad muchos no la conocíamos. Podemos ver la letra. Dice: 어머니의 넓은 사랑 귀하고도 귀하다. Creo que esta parte no necesita traducción. 그 사랑이 언제든지 나를 감싸줍니다. 내가 울 때 어머니는 주께 기도드리고 내가 기뻐 웃을 때에 찬송 부르십니다. Dice que cuando lloro, mi mamá ora al Señor. Cuando yo río, está contenta. Como está contenta, alaba al Señor. En 2절 dice: 아침 저녁 읽으시던 어머니의 성경책 손때 남은 구절마다 모습 본 듯합니다. Esta Biblia me quedó, era de mi mamá, pero era el que leía ella, ¿sí? Por la mañana, por la noche, y en cada versículo queda rastro de su mano. Dice: es como si yo la viera con mis ojos. 믿는 자는 누구든지 영생함을 얻으리. 들려주신 귀한 말씀 이제 힘이 됩니다. Y tal como les dije en el primer culto, en la segunda parte, en realidad no habla de mamá, sino lo que mi mamá me dejó a mí. Dice que me enseñó esto. Mi mamá, que leía la Biblia, a mí me enseñó que todo el que cree tiene la vida eterna. Esa palabra preciosa que yo escuchaba cuando me la contaba mi mamá, ahora es de fuerza para mí. Luego dice: 홀로 누워 괴로울 때, 헤매다가 지칠 때 부르시던 찬송 소리 귀에 살아옵니다. Cuando yo estoy solo, estoy cansado de tanto vagar, cuando estoy triste, cuando estoy llorando, escucho en mis oídos las alabanzas que cantaba mi mamá. 반석에서 샘물 나고 황무지에 꽃 피니 예수님과 동행하면 두려울 것 없어라. Y esto es lo que yo recuerdo de las alabanzas de mi mamá. Dice: de la roca brota el agua, del desierto florecen las flores. Donde yo camino, si estoy acompañada por mi mamá, acompañado por mi mamá, por Jesús, perdón, no tengo temor alguno. 온유하고 겸손하며 올바르고 굳세게 어머니의 뜻받들어 보람 있게 살리라. Yo voy a vivir una vida valiosa, ¿sí? Siguiendo la voluntad, el deseo de mi madre. Y esto es vivir de manera mansa, humilde, honesta, ¿sí? Firme. 풍파많은 세상에서 선한 싸움 싸우다 생명신에 흐르는 곳 길이 함께 살리라. Voy a vivir en este mundo, pero tengo que pelear la buena batalla contra el mundo, porque el mundo
va en contra muchas veces de la justicia de Dios. Y voy a vivir eternamente, para terminar eternamente en ese lugar en donde fluye el agua de la vida, que es el reino de los cielos. Vamos a alabar esta alabanza antes de compartir la palabra del día de hoy. 어머니의 넓은 사랑 귀하고도 귀하다. 그 사랑이 언제든지 나를 감싸줍니다. 내가 올 때 어머니는 때에 찬송 부르십니다. 아침 저녁 읽으시던 어머니의 성경책 손때 남은 구절마다 모습 본 듯합니다. 부르시던 찬송 소리 귀에 살아옵니다. 본 속에서 샘물 나고 황무지의 꽃 피니 예수님과 동행하면 두려울 것 없어라. 온유하고 겸손하며 올바르게 굳세게 어머니의 뜻받들어 보람 있게 살리라. 풍파 많은 세상에서 선한 싸움 싸우다 생명신에 흐르는 곳 길이 함께 살리라. Bueno, hoy es el Día de la Madre. Felicitamos a todas las mamás, los papás también, porque yo, como suelo decir en todos estos días que son el Día de la Madre y del Padre, festejamos los dos, ¿no? En el Día del Padre festejamos también, felicitamos también a las mamás. Hoy, que es el Día de la Madre, también felicitamos a todos los papás. Y a aquellos que todavía tenemos nuestros padres, ¿sí? Tenemos que estar muy agradecidos. Y aquellos que lamentablemente tal vez perdimos a nuestro papá o a nuestra mamá, también vamos a estar agradecidos porque vamos a vivir eternamente en el reino de los cielos, donde fluye el agua de vida, como dice la alabanza. Y aquellos que son papás, ¿sí? Muchas felicidades por tanto esfuerzo, por tantas oraciones, por tanto sacrificio, por tanto peso que llevan sobre los hombros, porque ser papá, yo no lo soy, pero yo tengo unos pseudo hijos, y estos pseudo hijos traen mucha alegría y también mucho sufrimiento, ¿sí? Y yo sé que sus hijos son una gran carga, pero también fuente de mucha felicidad. También mucho temor, ¿no? Porque siempre tenemos miedo de si lo que hacemos, lo que les enseñamos, cómo vivimos, cómo va a repercutir en la vida de nuestros hijos. Porque justamente cuando los papás
¿no? Siempre están como, se sienten muy responsables, ¿sí? Sienten que tienen un peso encima continuamente. Se sienten culpables también, ¿no? Porque sienten que nunca es suficiente lo que pueden ofrecer a los hijos. En algunos casos se sienten aún culpables, responsables por la herencia genética, ¿sí? Ay, es por mí que mi hijo es así, asá, es por cómo soy, es introvertido o es demasiado extrovertido, es inquieto, no es inquieto, es poco sociable, es muy agresivo. Y siempre dicen, ay, no será mi culpa, no habré hecho algo mal, no lo habré criado bien, por lo que le di, porque es mi hijo, porque nació de mí, o por cómo lo eduqué. Nos sentimos siempre responsables. Y nos sentimos responsables aun cuando ya no corresponde, ya tienen 20 años, 30 años, igual se sienten responsables los padres, ¿verdad? Yo, esto lo contaba en el primer culto también, conozco a una Konsanim que se siente muy responsable por su hijo que tiene 50 y pico de pirulos, porque está solo ahora, porque perdió a su señora, falleció, entonces ella se siente culpable y se siente responsable por cómo va a comer, por cómo va a vivir. Tiene 50 y pico de años, tiene hijos de 20 y pico que lo acompañan, pero no importa, se siente culpable, ¿sí? Y se siente responsable, porque son papás, son padres. Y por eso los papás, creo que los seres humanos cambian dramáticamente cuando son papás. Por eso los 어른들 antes decían eso, ¿no? 애를 낳아야지 어른이 된다. No sé si esto escucharon ustedes alguna vez, pero lo decían mucho los coreanos. Creo que no lo dicen tanto ahora, pero decían, te tenés que casar, tenés que tener hijos para saber lo que es ser adulto verdaderamente. Porque creo los papás son los únicos seres humanos que dejan de pensar en sí mismos para darle prioridad a otras personas. Porque si no, básicamente nosotros pensamos en nosotros mismos. Nosotros somos lo más importante, ¿sí? Y cuando tienen al hijo, ¿no? Cuando están embarazados o cuando están antes de embarazarse también, se cuidan, le hacen caso al médico, comen bien, duermen bien. Cuando están embarazadas miran cosas lindas nada más, ¿no? Comen cosas saludables nada más, preparan la casa para recibir al hijo, se preocupan de a qué jardín va a ir, a qué colegio va a ir, o con quién lo hago jugar. Nos preocupamos muchísimo y cambiamos muchísimo y cambiamos nuestra vida entera y nuestra vida empieza a girar alrededor de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque somos responsables de nuestros hijos. Y en este día, que es el Día de la Madre, vamos a escuchar lo que dice Dios acerca de ser buenos padres, ¿no? El pasaje del día de hoy es un árbol genealógico. Sí, no leímos todo, pero es un árbol genealógico que llega hasta Jesús. Y es un árbol genealógico muy peculiar dentro de la Biblia, porque en los árboles genealógicos de la Biblia aparecen siempre los nombres de los herederos, de los primogénitos, ¿sí? De los que son a quienes les dio toda la herencia el padre. Aparecen los varones, básicamente. Y acá aparecen mujeres. Si nosotros leemos, aparecen los nombres de 5 mujeres. Son Tamar, Rahab, Ruth, Besabé, aunque no digan que es Besabé, y finalmente María, ¿sí? Esto es muy peculiar. Y nosotros tenemos que preguntarnos, cuando hay algo raro, hay una razón por la cual Dios lo puso de ese modo, ¿sí? Además de que aparecen estos 5 nombres de mujeres, es muy raro lo otro, que no son mujeres como muy virtuosas, ejemplares, ¿sí? No son mujeres de las que puede uno decir, 신사임당, coreana. Es el ejemplo de toda madre, la que aparece en Omanon, ¿sí? No es ese tipo de mujer, ¿sí? Estas son mujeres que han tenido vidas turbulentas, vidas muy complejas, que al fin y al cabo terminaron viviendo para Dios, pero no siempre ha sido así sus vidas. Son vidas como que podríamos fácilmente, desde nuestra perspectiva, nuestros parámetros, valores culturales, morales, éticos, contemporáneos, también son bastante criticables, ¿sí?
Entonces debemos preguntarnos por qué Dios incluyó estos nombres en este árbol genealógico para hablar de Jesús, que es súper importante. Es como arranca un evangelio. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios nos está diciendo lo siguiente: lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, lo que podemos hacer por nuestros hijos, no nos convierte necesariamente en buenos padres. No garantiza que nosotros seamos los buenos padres que necesitan nuestros hijos. Y nosotros nos esforzamos muchísimo, ¿cierto? Nosotros tratamos de cambiar, tratamos de darle un montón de cosas, tratamos de obtener nosotros, tener muchas cosas para darle a nuestros hijos, trabajamos un montón, nos sacrificamos un montón para asegurar esto, ¿no? De ser buenos papás. Sin embargo, lo que descubrimos es que no necesariamente lo que somos, lo que poseemos, lo que hacemos, permite que seamos buenos papás. Fíjense que estas 5 mujeres, dije que eran muy como de reputación dudosa, porque por ejemplo Tamar, esta es una de las historias para mí personalmente más impactantes, escandalosas y vergonzosas de la Biblia, por lo menos para nuestros valores modernos especialmente, porque esta mujer cometió el incesto con el suegro después de que falleció su marido. O sea, sus hijos nacieron de la relación entre ella y el suegro. Es terrible y era terrible en ese tiempo también, ¿sí? Y luego aparece Rahab. Rahab es la que ocultó, ayudó a escapar a los espías de Israel cuando habían entrado para espiar la ciudad de Jericó. Esta mujer era prostituta. Luego aparece Ruth. Ruth es una mujer más o menos normal, pero recuerden, Ruth es extranjera, ¿cierto? Y es extranjera en los inicios del establecimiento de Israel en Canaán. Esto es de la segunda generación, ¿sí? Hacía muy poquito que los israelitas se habían instalado en Canaán y en ese lugar, antes de entrar, ¿qué es lo que Dios le dijo? No te cases con extranjeros, no te mezcles con los extranjeros. ¿Por qué? Porque están prohibidos, porque te van a llevar a la idolatría, son impuros. Según esta palabra, en realidad también Ruth es criticable, ¿sí? Tendría que haber sido desechada del pueblo de Dios. Luego aparece Betsabé, ¿no? Y Betsabé, no dicen ni siquiera que es Betsabé, dice que es la que fue la mujer de Urías, ¿sí? Dios no oculta los pecados para nada, ¿sí? Aclara que esta mujer, antes de casarse con David, estuvo casada con Urías. Aparece el nombre de Urías, que no tiene nada que ver con la genealogía de Jesús. No es de la familia. Urías no es parte de esta familia. Sin embargo, aparece este nombre para aclarar que Betsabé es una mujer que había cometido infidelidad. Y luego aparece María, que en realidad sí fue herramienta de Dios para que pudiera nacer Jesús en este mundo, pero desde la perspectiva de una persona cualquiera no creyente, no es más que una chica que se quedó embarazada antes de casarse, ¿sí? Entonces, ¿qué es a lo que tenemos que prestar atención? Dios puso esto para que nosotros nos fijáramos cuál era el contexto en el que habían crecido y vivido estas mujeres para cuestionar su calidad moral. No, Dios puso estos nombres en este pasaje para que nosotros leyéramos, para decirnos qué cosa. No importa cómo sean, cuando yo los elijo, van a ser bendecidos. Y sus hijos van a ser bendecidos, sus descendientes van a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque fue la elección de Dios. Porque yo los tomé a ellos. Dios eligió intencionalmente a estas personas para que formaran parte de los antepasados de Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Por ejemplo, en el caso de Judá, Judá tuvo hijos con su nuera Tamar. Judá tenía otros hijos, ¿sí? Tuvo otros hijos. Sin embargo, Dios eligió que el hijo nacido de esta relación se convirtiera en el antepasado de Jesús. No tomó a otros hijos. Nosotros decimos Judá, ¿cierto? Judá es el nombre que usamos después para designar al reino, ¿no? Es Israel del Norte, Judá. Porque el
rey de Judá era descendiente de Judá. Pero este Judá, entonces, si hubiera elegido a otro hijo, el hijo nacido de Tamar también podría ser Judá. Sin embargo, Dios eligió este hijo. Dios eligió específicamente a él. ¿Por qué? Porque nos quiere decir algo. Dios optó por estas mujeres para demostrarnos que sus hijos pueden ser hijos que complacen a Dios, que pueden ser hijos que son bendecidos por Dios, que son hijos que pueden vivir una vida digna de ejemplo en este mundo sin importar las carencias de los padres, los defectos, los pecados, las imperfecciones de los padres. Estos padres todos tienen esta característica en común, ¿no? El común denominador, ¿cuál es? Es que son personas imperfectas, muy defectuosas, muy visiblemente, ¿sí? Y algunos porque eran personas que eran muy egocéntricas, que pensaban en sí mismas nada más y iban detrás de sus deseos inmediatos. Algunos porque provenían de contextos familiares como muy pobres, de poca fe, y fueron formados de una manera que no era ejemplar, no fueron educados de la manera correcta. Algunos directamente no conocían a Dios, tenían estos defectos. Sin embargo, estos hijos que provienen de estos padres imperfectos fueron provistos en sus necesidades, tuvieron éxito, fueron bendecidos, fueron personas renombradas. ¿Por qué? ¿Porque los papás hicieron lo correcto? ¿Les dieron lo correcto? No. Sin importar lo erróneo que hubieran hecho los papás, ellos fueron bendecidos porque en realidad, estuvieron elegidos expresamente por Dios. El hecho de que los papás estuvieran poco preparados, ¿sí? Sin embargo, que los hijos fueran bendecidos, paradójicamente nos habla de esto, de cómo nuestra preparación, por más perfecta que sea, no asegura que nuestros hijos, puedan ser satisfechos en todas sus necesidades. No importa lo que hagamos nosotros, el esfuerzo que realicemos, no podemos darle todo lo que necesitan nuestros hijos. No podemos garantizar que ellos puedan vivir una vida perfecta, una vida feliz, una vida de bienestar. De hecho, a veces nosotros hacemos mucho esfuerzo para educarlos y formarlos bien y eso no les viene bien. Los que son ya papás con hijos más o menos grandes o los que son Sennim, los que tuvieron experiencia como son Sennim, lo deben de saber. Los hijos dicen esto, los chicos dicen esto. Yo realmente lamento, los chicos que son un poco más grandes o los jóvenes, ¿no? Dicen esto. Yo lamento que yo cuando era chico no hubiera tenido tiempo para jugar. Terminaba el cole de escolaridad doble, ¿sí? Terminaba a las 4 de la tarde, me mandaban a Hagon y después tenía CAE y para cuando terminaba, se hacía 10 de la noche, me bañaba y me iba a dormir. Yo me la pasé así. La verdad es que sufrí muchísimo. Hay gente así y hay otros que dicen esto. No, mis papás eran como un espíritu libre, me dejaban mucho tiempo. En realidad, ahora que pienso, me tendría que haber arrastrado sentarme para aprender ese instrumento, porque no sé tocar ningún instrumento. O me tendría que haber enseñado un idioma, o me tendría que haber mandado a ese colegio que es más exigente. Me doy cuenta que no estoy bien preparado ahora. Algunos hijos dicen, yo nunca vi a mis papás cuando era chico porque se le pasaban en calle trabajando. Estaban muy ocupados, ganando dinero. Y hicieron mucho dinero, sí, está bien. O sea, nos dieron un montón de cosas que yo sé que otros no tuvieron, pero yo extraño, realmente. Yo creo que hubiera sido mucho más feliz pasando más tiempo con mis papás. Hay otros que dicen, no, yo la verdad es que me doy cuenta que si mis papás hubieran tenido más dinero, tal vez me hubieran mandado a estudiar afuera. O me hubieran dado una mano cuando yo empezaba un kage. Y hubiera deseado que hubieran trabajado más, hubieran ganado más dinero, fueran más ambiciosos. Otros chicos dicen, mis papás, cada vez que yo me portaba mal,
Y eso para mí es un gran sancho. Yo nunca voy a pegar a mis hijos. Y hay otros que dicen, la verdad es que yo perdí un montón de tiempo en mi vida, estuve en cualquier pavada porque mi papá, mi mamá no me agarró del cuello y me llevó por donde tendría que haberme llevado. Es difícil. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son diferentes cada uno. Y lo peor de todo es que son diferentes a nosotros. Y las circunstancias son diferentes en cada momento de sus vidas. ¿Cómo podemos darles lo que necesitan, más allá de cuánto nos preparemos, de cuánto les demos, cuánto nos esforcemos y trabajemos? Hay un libro que se titula Chinoa Sarange, escrito por la mamá de Chino. Chino es un chico, que no es chico, ahora tiene 30 y pico de años. Chino es alguien que a los 4 años lo habían diagnosticado como autista. ¿Sí? Y él, con el tiempo, empezó a practicar natación y empezó a competir como nadador en competencias tanto para discapacitados como para no discapacitados. Y llegó a obtener un montón de medallas y a los 19 años, por ejemplo, hasta rompió un récord mundial de ese momento para discapacitados, pero era un récord mundial. Él nació en el 1986, y en ese momento, cuando fue diagnosticado Chino, o sea, a principios de los 90, no había tanta información sobre el autismo en Corea. Dice que mucho menos no había un sistema educativo formado, ¿no?, establecido para tratar a los chicos autistas. Entonces, fue todo muy difícil para la formación de este muchacho. Y la mamá especialmente, que en ese momento y hasta el día de hoy es la que lo acompaña, ¿sí? Ella era la encargada de educarlo, de tratarlo. Iba al hospital, iba con los maestros, iba a los centros de tratamiento, hacía todo esto. Se peleaba con los 선생님들, con los colegios, con los médicos, ¿no? Y sobre todo con el hijo mismo, ¿no? Y a pesar de los esfuerzos, los progresos eran muy pequeños, muy lentos. Y en un momento dado dice que lo único que ella sentía que a lo que tenía que llegar era que lo aceptasen en la escuela primaria. Ella sentía que si lo aceptaban en la escuela primaria ya iba a resolverse todo el resto de su vida, ¿no? Y lo aceptaron finalmente en la escuela primaria, pero tenía 2 años más que los otros chiquitos. En lugar de los 6 años, tenía 8 años cuando entró a primer grado. Y a los meses, la maestra dice que le pidió por favor que lo retirara, que no podía tenerlo, que no podía ella dar clase en el colegio, que sí deseaba que ella desde el colegio iban a arreglar para como darle el diploma como si hubiera terminado la escuela primaria, pero que lo retirara. Y en ese momento, en esa situación, dice que lo único en que pensaban los papás era en suicidarse, en matarse con Chino, ¿no? Es hijo único. Entonces decía, el papá, por ejemplo, dice que manejaba y decía, bueno, si yo de acá giro el volante, yo me caigo, porque era como el borde de un... ¿Vieron en Corea como hay muchas montañas, hay rutas que dan vuelta a las montañas, ¿no? Dice que cada vez que viajaba por ahí decía, bueno, me puedo morir. Dice que la mamá pensaba, bueno, cómo tirarse desde el departamento con su hijo y cómo tenía que hacer para asegurarse de que se murieran los dos. Dice que pensaba en esto, hasta que finalmente, por la bendición de Dios, la mamá conoció a Dios. Empezó a ir a la iglesia y dice que se encontró con Dios. No solamente iba a la iglesia, realmente se encontró con Dios. Y todas las noches, después de que se dormía, Chino dice que ella hacía Qigong en el balcón del departamento, del aparato. Y oraba hasta la hora en que tenía que salir de casa para hacer Sebeok-Nieve, a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, dice que oraba 4 o 5 horas. Y oraba y le preguntaba a Dios cuándo, o sea, que lo curara, le pedía que lo curara, le preguntaba por qué era así, ¿no? Le cuestionaba a Dios. Hasta que un día Dios le dice que le preguntó si lo amaba,
le preguntó a la mamá, ¿no? ¿Vos me amás? Y la mamá le dijo, sí, yo te amo. Yo también te amo porque sos mi hija. Pero también a Chino lo amo porque él es mi hijo. Yo te lo di a vos, pero es mi hijo. Es mi hijo y yo lo amo. Y yo tengo un propósito para él. Y de hecho nosotros sabemos cómo era ese propósito porque Chino a partir de los 17 más o menos empezó a ser muy conocido en Corea y fue de mucha bendición para mucha gente, ¿sí? Pero en ese momento la mamá hizo el clic, se dio cuenta, es mi hijo, es verdad, pero es hijo de Dios. Lo que yo le doy, le demando, le enseño, le inculco, lo que yo le estoy haciendo no es suficiente porque no solo es mi hijo, es hijo de Dios. Él necesita ser provisto por Dios. Ahí entendió. Y no solo entendió eso, sino que entendió que tenía un propósito. No era una cruz para ella. No era una maldición para el matrimonio de ellos. Era alguien con un propósito de Dios. Entonces lo empezó a ver diferente. Dice que empezó a cambiar de verdad a partir de ese momento. Y este propósito que tenía Chino, que tiene cada uno de nuestros hijos, que tenemos cada uno de nosotros, nos lleva a este segundo punto. Y es que lo que nos convierte en buenos padres, ¿cómo nos convertimos en buenos padres? Nos convertimos en buenos padres si hemos sido elegidos por Dios. Y nosotros fuimos elegidos por Dios. La elección de Dios es lo que nos bendice para ser buenos padres. Lo esencial de ser un buen padre no es lo mucho que le puedo dar, lo mucho que le puedo ofrecer. No es eso. Lo esencial de ser un buen padre es si nosotros fuimos elegidos por Dios y si nuestros hijos fueron elegidos por Dios. La elección de Dios obviamente es incondicional. Es gratuita, es unilateral, es voluntaria de parte de Dios. No existen condiciones nuestras que puedan satisfacer a la elección de Dios. Dios nos elige por amor, por gracia, porque quiso elegirnos. Dice en Deuteronomio 7, capítulo 7, versículos 6 al 7, hablándole a Israel, y las palabras que están en la Biblia, que están dirigidas a Israel, ¿para quiénes son? Para nosotros, ¿sí? Se encuentran dirigidas a nosotros. Dice, eres una nación santa consagrada al Señor tu Dios. Él te ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo escogido. El Señor no te eligió ni te demostró su amor porque fueras una nación más grande que las demás. Al contrario, eras la más insignificante de todas las naciones. Si existe una condición por la cual Israel, nosotros, fuimos elegidos por Dios, es porque no teníamos condición. No éramos suficientes, no podíamos alcanzar a esa condición. Si Dios nos eligió es porque nosotros éramos los menos deseados, los más pobres. Y debemos recordar también que la elección de Dios implica también esto. En Isaías 43, versículo 4 dice, entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Y nos dice esta palabra que Dios nos eligió y porque nos eligió, nosotros valemos mucho más. Nuestro valor no es el valor original. ¿Por qué? Porque dice que nosotros somos dignos de honra. Nosotros valemos más porque Dios nos eligió, nos compró a cambio de mucho. Dice que se convirtió en nuestro Padre y Señor para siempre y que nos ama. Esta razón hace que nosotros tengamos un valor superior a nuestro valor inicial. O sea, en mayo, yo que no sé nada de Bitcoin, leí en el diario cómo había caído el Bitcoin. De manera así como estaba subiendo, pero hizo una bajada así, una curva impresionante. ¿Por qué? Porque Elon Musk dijo que no iba a aceptar Bitcoin para que le paguen los autos de Tesla. Y que no confiaba en los Bitcoin y que en realidad era dañino para el medio ambiente, por lo cual dejaba de apoyar el Bitcoin. Entonces cayó en picada. Y al poco tiempo, no sé si
pero no me acuerdo exactamente cuánto, pero al poco tiempo dijo, pero yo, por ejemplo, pongo mi confianza en el Dogecoin. Y Dogecoin empezó a ser conocido y la gente empezó a comprar Dogecoin. La cuestión de las criptomonedas, ya me explicarán alguno que entiende, para mí es pura fantasía todavía, pero la cuestión es que cambió muchísimo dependiendo de quién hubiera comprado, quién hubiera declarado su confianza sobre ese Bitcoin o el Dogecoin, ¿cierto? O sea, el valor cambió por Elon Musk, porque él lo había cambiado, había dicho que tenía confianza. Pero con las personas exactamente ocurre lo mismo. Cuando alguien dice, yo pongo la plata en esta persona porque confío en quién es, en su proyecto, en su capacidad, esa persona empieza a valer. Y dependiendo de quién ponga su plata sobre mí, yo puedo llegar a valer mucho más. Si es un fulanito nada más de la calle, yo no voy a valer mucho más. Pero si es alguien importante, un Elon Musk, voy a valer más. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando Dios dice, yo te compré a cambio de mucho. Yo pongo mi confianza en vos. Vos sos mi tesoro precioso. Yo te amo, yo valgo más. Porque lo dice Dios. Y esto también ocurrió con todos los hijos de estas mujeres que aparecen en la genealogía. El hijo de Rahab es Booz. Booz es con quien se casó Ruth después, ¿sí? Booz es hijo de una ex prostituta. Sin embargo, en el libro de Ruth se lo presenta de este modo: un hombre rico, muy influyente y pariente de Elimelech. O sea, es un hombre rico, es influyente y es reconocido como parte de Israel. Y además es una persona honorable, es una persona honrada, es una persona respetable. Así es descrito Booz durante todo el libro. ¿Por qué? Porque fue elegido por Dios. Y Salomón, por ejemplo, nació de esta relación tan poco ejemplar entre Betsabé y David, y fue el rey sucesor cuando David tenía otros hijos. Y fue elegido por Dios. Y cuando fue elegido por Dios, luego de haber sido elegido por Dios, Salomón se convirtió en lo que nosotros conocemos, en el Salomón que conocemos, el inteligente, el sabio, el riquísimo, el poderoso. Antes no dice nada de Salomón. No dice, Salomón desde el nacimiento era muy inteligente. No dice, desde el nacimiento era alguien valioso. No dice eso. En el momento en que fue elegido como el rey de Israel, él se convirtió en lo que es, lo que conocemos, en el rey Salomón que nosotros conocemos. Booz y Salomón se convirtieron en personas valiosas porque fueron elegidas por Dios. Y todos los defectos, las imperfecciones que podemos tener nosotros como padres, o que pueden tener nuestros hijos, o puedo tener yo como hijo, no tiene tanta importancia en el momento en que somos elegidos por Dios. ¿Por qué? Porque si somos elegidos por Dios, nosotros vamos a ser provistos de manera perfecta en los momentos necesarios, de manera necesaria. Justamente, cuando yo necesito, en el momento que necesito, lo mejor para mí, para mi futuro, eso me lo va a dar Dios. Si somos padres, porque Dios me provee, yo voy a convertirme en buen padre. Todos mis defectos como padre van a ser solucionados y van a ser llenados porque Dios me provee. Y si yo soy hijo y yo no tuve por ahí papás perfectos, esas imperfecciones de mis padres no los voy a sentir porque Dios me va a proveer. Dios va a reemplazar a mis padres en esas cosas que no pudo darme mis papás. Yo creo que personalmente cuando converso con 청년들, yo lo he contado, pero creo que no lo conté en un solyo. Esto lo saben todos. Yo con la relación más conflictiva que tuve con mis padres es con mi papá. Así que aunque sea el Día de la Madre, yo cuento la historia de mi papá. Con mi papá yo tuve muchos problemas porque mi papá
no tenía un amor incondicional, sino un amor muy condicional. ¿Sí? Él mostraba afecto en la medida en que hacías las cosas bien, en que cumplías sus expectativas. ¿Sí? No es que decía, no te quiero, pero en los momentos en que expresaba amor era cuando hacías las cosas bien. Entonces, yo aprendí a que tenía que hacer las cosas bien. Y cuando era chiquita, cuando estaba en Corea, todavía estaba en primer grado, un día no llevé los útiles para la clase de dibujo. Y yo sigo siendo así, atolondrada, me olvido de cosas, pierdo cosas. Y en ese momento también lo era. Y generalmente yo le pedía, llamaba a mi mamá, le decía, mami, ¿me lo traes? Mi mamá me lo traía. Y ese día justo tuve la mala suerte de que mi papá estuviera en casa. Entonces, mi papá dijo, así no va a aprender. ¿Cómo puede ser que no se lleve? 6 años tenía. ¿Cómo puede ser que no se lleve las cosas preparadas? Qué sé yo, si sabía que tenía la clase de dibujo, no se lo lleves. Con lo cual yo estuve en la clase de dibujo así. No me olvido más. No me acuerdo de muchas cosas, pero de eso no me olvido más. Estuve así. Y desde entonces, es verdad, no volví a olvidarme de mis útiles para mi clase de dibujo. Es verdad, me sirvió. Pero eso a mí me enseñó, vuelvo a fallar y mi papá. Entonces me convirtió en una persona que en el momento en que fallé, porque todos fallamos, en el momento en que fallé bien, digamos, en una cosa importante, perdí mi camino. O sea, yo me hundí y no supe cómo salir de ese lugar. No tenía valor suficiente, no tenía fuerza suficiente, no tenía la práctica. Porque si te caes antes y te dicen, no, te doy una mano, ¿te puedes levantar? Vamos, no importa, no fue gran cosa, te levantás. Pero si te dicen, no te tienes que caer nunca, en el momento en que te caíste no sabes cómo levantarte. Y esto fue muy difícil para mí. Y durante mucho tiempo afectó de manera muy importante en mi vida académica y en mi vida personal. Y es una carga que yo seguí llevando durante mucho tiempo. Y Dios me sanó, me fue sanando, pero siempre faltaba. Hasta que un día Dios me habló claramente, pero claramente. Me habló, pero además lo sentí casi de manera física. Y me dijo, pero yo te amo. Y yo te amo sin condiciones. Yo te amo imperfecta como sos, porque reconocí que sos imperfecta. Que hiciste esto, me hizo recordar todas las cosas, no solo equivocaciones, sino maldades, pecados de mi parte. Pero aún así, yo te elegí y te amo. Y no hay otra razón. No voy a dejar de amarte porque vos hagas algo mal, porque ya hiciste todo lo malo, igual te amo. Y en ese momento, además de que entendí eso, Dios me llenó. Cuando nosotros decimos, me llenó Dios, yo creo que es esto. Yo sentí como todas las grietas, los huecos, los pedazos rotos, las deformaciones de mi persona eran sanadas en ese momento. A partir de ese momento, yo no digo que yo cambié por completo y yo soy una persona perfecta, no, pero en lo que sí cambié es en esto. Antes no soportaba que las personas no me quisieran. Había gente que no me quería, pero no podía soportar que se notara eso, o me tenía que ganar a las personas, ¿no? Pero ahora no importa tanto, porque ¿saben qué? Dios me ama, ¿sí? Dios me ama. Hay gente que no gusta de mí, bueno, no importa, Dios me ama. Soy bastante más feliz. Y no importa que lo que yo hago no sea comprensible para la gente, sea extraño, no sea el camino más común, sea criticado por las personas. No importa porque es el camino que me lleva hacia el propósito de Dios.
Esto es lo que hace Dios con nosotros. Lo que no nos puede dar nuestros padres, lo que no nos pueden dar las personas amadas que nosotros amamos a nuestro alrededor, lo que nosotros no podemos darles a nuestros hijos, lo llena Dios. Esta es la razón por la cual todos los papás creyentes, ¿qué hacen cuando tienen hijos? ¿Qué hacen cuando los hijos están en problema? Oran como locos. Parecen locos. Ustedes van a un suroné, yo estoy segura, suroné de los grandes, no oran por ellos, oran por los hijos, los papás. Mi mamá, por ejemplo, cuando era más joven, hacía 철야예배 todos los días, o sea, de lunes a viernes. O sea, venía a la iglesia a la noche y se quedaba hasta el 새벽 예배. Y lo único que hacía era 기도 por sus hijas. Esto lo hicieron todas sus mamás, si eran creyentes, y es lo que hacen todas las mamás y los papás que están acá. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros no podemos llenar a nuestros hijos. No podemos proteger a nuestros hijos, no siempre. No podemos estar junto a nuestros hijos siempre. No podemos proveerles, eliminar los problemas, eliminar los obstáculos, defenderlos de las personas. No podemos hacer esto. No podemos formarlos perfectamente porque nos reconocemos a nosotros mismos también como imperfectos. Entonces, ¿cómo vamos a ser buenos padres? ¿Cómo vamos a ser buenos jefes de familia? Sin la ayuda de Dios. Es por la gracia de la elección de Dios que podemos hacer esto. La gracia de la elección de Dios nos llena. No podemos hacer nada de manera perfecta si Dios no está obrando junto a nosotros. Y para que Dios esté obrando en la vida de nuestros hijos, nosotros tenemos que pedir a Dios. No podemos decirle, bueno, Dios, dijiste que era tuyo, allá vos, ¿sí? Hacete cargo. No podemos hacer esto. En este día de la madre, Dios nos dice esto: lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos. No es suficiente para nuestros hijos si no está acompañada por la gracia de Dios, si no está acompañada por la obra de Dios. Y la obra y la elección de Dios es esencial para llenar, para darle bienestar, para darles un futuro, para darles felicidad, para darles un proyecto, una visión para el futuro para nuestros hijos. Y nosotros necesitamos que Dios nos provea a nosotros y también a nuestros hijos. Necesitamos confiarnos a nosotros mismos en las manos de Dios y necesitamos confiar, poner a nuestros hijos en las manos de Dios. Nosotros sabemos que a medida que van creciendo nuestros hijos, hay cosas que nosotros no podemos responderles. Hace un ratito, antes de empezar el segundo culto, estaba charlando con Iongil Changnoñi y él tiene 3 hijos, ¿vieron? Y él decía, cuando mi hijo, el más chiquito, me preguntaba, me hablaba y quería consultarme cosas, y yo no podía decirle nada. Nada de lo que yo le decía le servía. Pero ahora que está en Estados Unidos estudiando, dice, ahora Dios le responde todo. Dios lo llena, lo que yo no podía llenarle, no pude llenarle durante tanto tiempo. Nosotros necesitamos que Dios nos llene y que llene también, especialmente a nuestros hijos. Esto es ser un buen padre. Es estar ante Dios, arrodillarnos ante Dios, postrarnos ante Dios y rogar por nuestros hijos ante Dios. Esto nos convierte en buenos padres. Vamos a orar. Vamos a orar en este momento por nuestros hijos. Este es el momento de oración que empezamos a tener desde el domingo pasado. Vamos a orar por nuestros hijos. Aquellos que todavía no tienen hijos, por sus papás, ¿sí? Vamos a orar para que Dios los provea tanto a nuestros padres como a nuestros hijos. Que Dios los llene, que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que Dios especialmente a nuestros hijos
los guíe con su discernimiento, su poder, su protección, para que en este mundo puedan vivir una vida valiosa, una vida saludable, una vida ejemplar, una vida que va hacia lo que es valioso y eterno y no lo momentáneo, lo que es de este mundo, para que nuestros hijos puedan vivir una vida buena, pero sobre todo buena ante los ojos de Dios. Vamos a orar en este momento. Buen Padre, te damos las gracias. Gracias por este día en el que podemos nosotros conmemorar y agradecer por nuestros padres, por nuestras mamás. Señor, te pedimos en este momento que bendigas a todas nuestras madres, a todos nuestros padres. Señor, que a pesar de su debilidad, de su defecto, Señor, se han sacrificado, han luchado, Señor, para no solo servirte como hijos tuyos, sino también para educar, para proteger, proveer a todos sus propios hijos, a todos nosotros. Señor, te pedimos que los toques para que estén siempre llenos de tu gracia, de tu paz y bienestar, que puedan estar protegidos por vos, que puedan estar guiados por vos. Señor, especialmente nuestros padres más ya mayores que necesitan más de tu ayuda. Señor, nosotros ahora que somos más grandes entendemos un montón de cosas de lo que ellos hacían y lo que nos decían. Y ahora muchos de nosotros que somos padres entendemos y aprendemos de ellos cómo ser padres. Señor, te pedimos que nuestros padres sean bendecidos, que sean protegidos, Señor, especialmente en los últimos años de sus vidas. Y también te pedimos que nosotros podamos ser realmente buenos padres para nuestros hijos, Señor, y que todas las cosas que nosotros no podemos alcanzar, que no podemos darles a nuestros hijos, sean provistos, sean llenados, Señor, de manera plena y perfecta por vos. Te damos las gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a finalizar el culto con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.